esta tarde, gloria al Señor. Vamos ¿qué cree, hermanos? ¿Qué cree? Vamos a concluir Filipenses en esta tarde. Amén. Estaba mirando, es el mensaje número 12 de esta serie de Filipenses, Cristo nuestra gloria. Así es como le titulé esta serie y básicamente fueron 3 meses, hermano. 3 meses, así es que si usted vino hace 3 meses y hoy viene, le tocó la bendición de escuchar el principio y el final. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Así que qué bueno que está aquí para escuchar la parte final de esta serie, Cristo nuestra gloria. Y vamos a Filipenses capítulo 4, verso 1, hermanos. ¿Lo tiene conmigo? Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estar así firmes en el Señor, amados. Amén. Vamos al verso 10, ahí mismo, de ese mismo capítulo. Dice: en gran manera, se recuerda la semana pasada hablaba acerca de cómo debemos de gozarnos en Cristo. Y continúa Pablo en el verso 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, o sea, dispuestos a hacerlo, pero les faltaba la oportunidad. Gloria al Señor. Vamos en esta mañana a concluir esa serie con el tema aprendiendo del contentamiento, hermanos. Si usted no tiene las notas, pídala ahí a alguien que le lleve las notas para que las tenga. Vamos a orar. Señor, gracias en esta tarde, en este día, Señor, por tu amor, tu bondad. Gracias por un día más, Señor, de poder abrir tu palabra, después de haberte adorado, cantado, bendecido tu nombre, exaltado, después de haber, Señor, Padre, haber podido nosotros venir a este lugar y poder levantar nuestras manos en gratitud, abrir nuestros corazones y decirte, Señor, cuánto te amamos, cuánto es nuestro deseo por ti, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que en esta mañana también bendiga nuestra vida con tu palabra, Señor. Y no solamente aquí, sino que también, Señor, como una iglesia que piensa, Señor, en la gente que no viene aquí incluso. Señor, deseamos que tu palabra llegue a otros lugares, Señor, una manera que pueda producir fruto en los corazones de los oyentes. Tu palabra es la que tiene el poder, Señor. Tu poder está en tu evangelio, en tu palabra, Señor, no en nosotros, en tu palabra. Y te pido, Señor, que ella se haga manifiesta, Señor, en este lugar y también el día de mañana para quien la escuche. En el nombre de Jesús, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, mi hermano. Aprendiendo del contentamiento en esta mañana. Y una de las cosas, hermano, que vamos a ver ya en estos últimos versos que nos quedan aquí de Filipenses 4 y en la totalidad de la carta, es el aprender, hermanos. ¿Sabe qué? A través del tiempo les he enseñado cuánta necesidad hay de conocer más a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Conocer más a Dios y aprender de Él. ¿Sabe que Dios nos ha dado la capacidad de aprender? Nosotros aprendemos. El ser humano tiene esa capacidad de aprender muchas cosas. Y todo es, ¿verdad? Se conjuntan varias cosas para que la persona aprenda. Hay personas que dicen que es dependiendo al coeficiente de las personas que las personas aprenden. Dicen, no, es que esa persona es muy inteligente y por eso aprende mucho. Y aquel que no aprende mucho, pues dice, bueno, pues ahí está haciendo su lucha, ¿verdad? Para aprender algo. Pero debe ser una cosa, son varios conjuntos. No solamente es el coeficiente, la inteligencia que cada persona tenga. También mucho tiene que ver el ímpetu, el anhelo, el deseo que la persona tenga de aprender, hermanos. El empeño que ponga por aprender. ¿Sí me explico, hermanos? Es el empeño. Una persona puede ser muy inteligente. Déjeme decirle, de hecho, hermano, ¿a poco no hay personas muy inteligentes que son drogadictos? ¿Nunca ha conocido una persona viciosa, un borracho, un drogadicto, que son bien inteligentes? Entonces, en realidad, no es tanto que tenga una inteligencia suprema esa persona. Tiene que haber un anhelo por aprender lo bueno. ¿Y sabe qué, hermano? Dios, en su voluntad también, hermano, nos exhorta a que aprendamos de Él. El punto número 1, vamos, es gozo
Gozo aún en medio de la necesidad. Y eso es un aprendizaje, hermanos. Gozo aún en medio de la necesidad. Continúa en el verso 11, después de haber leído el verso 10, dice el verso 11, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido dígalo conmigo, contentarme, cualquiera sea mi situación. ¿Sabe? Pablo había aprendido eso, hermano. Pablo no nació así. Pablo no nació con ese aprender. Pablo lo había aprendido. He aprendido, dijo ahí, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Como un creyente, como un cristiano puede contentarse sin importar, hermano, la situación que esté atravesando. ¿Cómo es que puede hacer eso? ¿Cómo es que puede lograr ese contentamiento? Bueno, simple y sencillamente cuando tiene su fe, hermano, puesta en Cristo, cuando está totalmente enfocado en la gloria de Dios, cuando está enfocado, hermano, en honrar a Dios y que ha abandonado todo egoísmo de su persona. Porque déjame decir una cosa, lo único que nos trae el egoísmo es sufrimiento, ¿sí o no, hermano? Lo único que trae el egoísmo al alma nuestra es sufrimiento, porque estamos tan afanados pensando en nosotros que cuando no logramos, cuando no tenemos o cuando no alcanzamos lo que nosotros tanto anhelamos, vienen frustraciones, hermano, déjame decir una cosa, vienen hasta enfermedades a la persona porque no alcanza a lograr sus afanes. Pero eso está porque nada más estamos enfocados en otro. Pero Pablo había aprendido, hermano, en contentarse. Continuó, sus hermanos no lo habían olvidado, hermanos. Sus hermanos no lo habían olvidado. Dice en el verso 10, dice, en gran manera me gocé en el Señor. Dice, de que al fin ya habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo sabía que Dios no se olvidaría de él. ¿Cómo? A través de la ayuda y de la bendición de sus hermanos. Usted sabe, por ejemplo, hermano, cómo se encarga Dios siempre de sustentarnos, de ayudarnos, de sacarnos adelante. Si no es a través, hermano, de medios y formas humanas. O sea, Dios no nos manda un paquete por paracaídas cada semana, ¿verdad? Dios nos suple todas las cosas a nuestro alrededor para que nosotros seamos bendecidos y fortalecidos. Pablo sabía que la mano de Dios estaba sobre él. ¿Cómo? A través del cuidado que Dios manifestaría por medio de sus hermanos. Se recuerda cuando Elías estaba ya, hermano, apesadumbrado y todo temeroso y sin esperanza, porque Jezabel lo andaba buscando para matarlo. Huyó a aquel lugar de Sennacherib, y estando ahí, hermano, dice la escritura que Elías se quería morir, deseaba morirse. Desmayaba no solamente del cansancio, de la frustración, del temor, del miedo, de todo. Isaías se sentía abandonado. ¿Qué hizo Dios? En aquella manera, Dios no le mandó a hermanos que le llevaran sustento, pero le mandó aves. Es mucho más milagroso, ¿verdad, hermanos? Imagínate que usted diga, ¿cómo tengo hambre? Y que te venga un cuervo con un plato de quesadillas, hermano. Imagínate qué milagroso fuera eso. Pero es una cosa, no es así. No es así. Aquellos hechos milagrosos fueron por las circunstancias. Hoy en día, debe ser una cosa, Dios nos ha dado todas las cosas necesarias para que nada nos falte, ¿sí o no, hermanos? Para que nada nos falte. Y eso debemos de aprenderlo, hermano, que Dios tiene cuidado de nosotros. Siempre le he dicho, ¿qué va a pasar mañana? ¿Se ha preguntado qué va a pasar mañana? ¿Qué va a suceder mañana? ¿Qué va usted a hacer el día de mañana? ¿Se ha preguntado eso? Debe ser una cosa, eso no nos corresponde a nosotros preocuparnos. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Padre ya se preocupó por eso. No me toca preocuparme a mí, porque mi Padre Celestial ya se preocupó por eso. Sí, es como usted. ¿Verdad que usted ya se ocupó de antemano en el sustento de sus hijos? ¿Sí o no, hermanos? Ya se ocupó. ¿Cómo? Bueno, y yendo a la tienda y comprar comida para toda la semana, pagando la renta del mes. ¿Cuántos están aquí, hermanos? ¿Sí? Usted ya se ocupó de eso. Entonces, sus hijos no están ahí. ¿O alguna vez usted ha encontrado a uno de sus hijos preocupado, hermanos?
Que usted lo encuentra ahí y usted llega, mijo, ¿qué te pasa? Es que estoy preocupado por la renta, ma. ¿Usted alguna vez ha encontrado a un chiquillo, un chamaco así, hermanos? Enséñeme uno. Se lo compramos. No existe eso. ¿Sabe por qué no existe? Porque el hijo descansa totalmente en la preocupación del padre. Es lo que Pablo decía. Pablo no se preocupaba, estaba en la cárcel y no se preocupaba. ¿Por qué? Porque su Padre Celestial tenía cuidado de él. Dios se preocupar, ya está, ya se ocupó de antemano en tu sustento. Lo que pasa es que el cristiano es muy malagradecido y muy olvidadizo. Y muchas veces, hermano, somos tan malagradecidos que en vez de vivir agradecidos con Dios, rendidos a sus pies, no, todavía queremos más. Seguimos buscando más y más. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Te dicen, no va a haber trabajo el domingo. No. Conocemos a una persona, ¿verdad?, que le decían en su trabajo, ¿sabes qué? Para tal día no va a haber trabajo. Y el hombre angustiado hasta sudaba. Y dice que se iba a las compañías a pedirle trabajo de un día, hermanos. Como decía mi abuelita, válgame Dios. Vamos adelante. Debemos tener la plena confianza y saber que Dios sabe nuestras necesidades. ¿Qué dice Mateo 6:8? Dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Fíjense lo glorioso que dice, antes, dígalo conmigo, antes que vosotros le pidan. ¿Qué quiere decir antes? ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, antes de que tú pidas qué vas a comer o qué vas a vivir o cómo vas a vivir la próxima semana, ¿qué significa? Que Dios ya lo puso allí, ya está establecido ahí. Ya Dios decretó tu vida, el sustento de tu vida, el sustento de tu alma, el sustento de tu familia, el sustento que necesitas, Dios ya lo puso ahí. Antes de que tú estés, ay Señor, ¿cómo le voy a hacer el próximo mes? Yo creo que Dios dice, espérate, calmado, ya está todo listo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Imagínese, ya está todo listo. Ya, no te preocupes, ya está todo listo. Eso es descansar, aprender a descansar. El problema es que mucha gente, ¿a qué venimos? A que como no conoce cómo es Dios, qué tremendo, ¿verdad? Como no conocen cómo es Dios, dicen que conocen a Dios. Fíjese, dicen que conocen a Dios, pero en realidad no lo conocen, porque si lo conocieran, supieran cómo es su Padre y no anduvieran afanados, ni anduvieran preocupados, ni anduvieran angustiados, ni anduvieran todos enfermos, porque no van a saber qué van a hacer mañana. Si supieran cómo es su Padre, descansarán en la totalidad y absoluto cuidado de su Padre Celestial. Antes de que pidamos, antes de que yo abra mi boca, antes de que yo lo desee, antes de que yo esté pensando, antes de que ese pensamiento me llegue a mí, ¿qué voy a hacer? Dios ya tiene cuidado de nosotros. Entonces debemos de tener la plena confianza de que Dios sabe nuestras necesidades. Todo lo que se necesita, continúa adelante, todo lo que se necesita para estar contento, Dios lo puso en tu corazón. Esa palabra contento, hermanos, esa palabra contentos, de la palabra griega autarques, significa, hermano, autosuficiente. En otras palabras, el contentamiento viene a raíz de que sabemos que todo lo que nosotros requerimos y necesitamos, Dios ya lo puso dentro de nuestras vidas. En otras palabras, a ver si me entiende esto, Dios no quiere que te contentes por lo que te rodea, sino por lo que tú ya tienes en tu alma y en tu corazón. Y la pregunta es, ¿qué tenemos en nuestro corazón? Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces, quiere decir que nuestro corazón se puede llenar de muchas cosas. De hecho, Jesús dijo que del corazón salen los asesinatos, los robos, los hurtos, es del corazón. Entonces nuestro corazón se puede llenar, o se puede llenar de dudas, se puede llenar de incertidumbre, se puede llenar de, hermano, de tristeza, se puede llenar de preocupación y de afanes, o se puede llenar de paz.
Se puede llenar, hermano, del gozo de saber que nuestro Dios nos ha salvado, nos ha dado vida. Entonces, todo lo que tú necesitas para estar contento, Dios lo puso dentro de tu corazón, dentro de tu alma. Cuando Dios te dio vida eterna, hermanos, cuando el Señor te salvó, te dio vida, Él puso el contentamiento en tu corazón. Tienes que aprender a desarrollar ese contentamiento, estar contento, sentir, hermano, la suficiencia de Dios a tu vida, a tu persona. Continúa adelante. Cristo siempre es el maestro, nosotros los aprendices, hermanos. Cristo es siempre el maestro. Yo no sé si alguna vez usted se ha topado con personas, hermano, que no se dejan enseñar nada. No se dejan enseñar nada. Les tratas de enseñar algo y no te dejan ni hablar porque están siempre hablando y hablando y hablando y les quieres enseñar, pero están hablando y hablando. Una persona así no va a aprender nunca. Una persona que quiere aprender necesita guardar silencio y escuchar. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Se recuerda cuando iba a la escuela? ¿Se recuerda cuando iba y se volteaba el maestro, verdad? A ver, niños, vamos a poner 2 por 2. Maestro, ¿cómo que 2 por 2? No, mire, espérense un ratito. Yo ya contaba con... Cállate, Jacinto, por favor. Y se volteaba el maestro. No, que miren que Estados Unidos está... No, maestro, espera. Esas interrupciones hacen que no aprendas nada. ¿Cuántos están aquí conmigo? El que quiere aprender, cállese. Guarde silencio y ponga atención a lo que se le está diciendo, porque tu voz, tu misma voz hace que no escuches. ¿Está aquí conmigo, hermanos? Entonces, Dios nos quiere enseñar, pero muchas veces, mire, de hecho, cuando estamos solos, cuando usted abre la Biblia y la abre, es muy importante, hay 2 procesos para aprenderlas, 2 procesos muy sencillos para aprender la palabra de Dios. Primero, leerla y repetirla varias veces. Primero, leerla y repetirla varias veces. Y el segundo proceso, después que la leíste varias veces, la repetiste varias veces, tú estás meditando en lo que ella dice. Meditas en lo que ella dice, ¿sí? Meditas en silencio, meditas en lo que la palabra de Dios dice. Porque muchas veces el problema es que estamos leyendo e inmediatamente estamos sacando nuestra propia conclusión de lo que estamos leyendo. Por eso es que la gente no aprende nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no dejan que la palabra de Dios entre lo suficiente a nuestra vida, a nuestra persona. Sí, que penetre lo suficiente. La estás leyendo, la lees, la repites, la vuelves a... No quiere decir que te vas a leer 5 capítulos. Lee un párrafo de la Biblia. Lo lees 2, 3, 4, 5 veces. Léelo, vuélvelo a leer. Y después de que lo leíste en silencio, medita en lo que leíste. Dijo David en el Salmo 1, dijo él, en tu ley medito de día y de noche. Meditar en ella. El problema está que muchas veces leemos un verso y sacamos una conclusión rápida, y leemos otro verso y sacamos otra conclusión. Y debes una cosa, va a ser imposible que tú aprendas algo así, porque es como que estás interrumpiendo al maestro. Es como que estás interrumpiendo la misma voz de la palabra de Dios a tu alma y a tu vida, hermanos. ¿Sí me expliqué? ¿Están aquí? ¿Me expliqué? Medita en ella. Medita en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermano, es Cristo enseñándonos nuestra vida a través de su palabra. Y debemos de aprender a través de ella. Y vuelvo a decir, aprender, hermano, en medio de todas nuestras necesidades, es un aprendizaje necesario. Vamos al verso 12. Fíjense lo que Pablo aprendía. Dice, sé vivir humildemente. Ahora, aquí la palabra humildemente, Pablo no dice sé vivir con los guaraches siempre rotos. No significaba eso. Humildad significaba contentamiento en la necesidad, hermanos. Eso es lo que significaba. Ahí mismo lo dice, sé vivir humildemente y sé tener ¿qué? En todo y por todo estoy, ¿qué otra vez, hermanos? Enseñado. Así para estar saciado, lleno, satisfecho,
como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el famoso verso 13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Entonces Pablo, en los días negros, sabía estar contento. En los días de mucha luz, sabía estar contento. Yo quiero que usted note que el carácter y la personalidad del creyente de Pablo no variaba, no cambiaba, era el mismo. ¿Están aquí conmigo? O sea, la pobreza no lo hacía a él amargarse o sentirse abandonado o empezar a cuestionar a Dios. La pobreza le causaba humildad y la riqueza también le causaba humildad. Sé estar contento. Sé estar contento. Pero déjame decir una cosa, iglesia. Déjame decir una cosa. En el mundo que vivimos, la gente cambia muchísimo. Muchísimo que cambia. ¿Sí o no? El ser humano es cambiante constantemente. Y eso no debe de ser en el Hijo de Dios. En el Hijo de Dios debe de haber una constancia. Mira, te lo voy a decir. Debe de ser tan constante tu vida, tan constante, que ni siquiera nos enteramos o no sabemos cuando estás pasando por necesidades o cuando tienes mucho. ¿O están aquí? ¿Me expliqué, hermanos? En otras palabras, una persona que pasa necesidades y empieza rápido a quejarse y rápidamente empieza a externar sus necesidades, eso es un cambio a su vida. Eso es un cambio. Y empieza a haber queja. Y empieza a veces hasta murmuración. Ay, es que yo no tengo, es que nadie se preocupa por mí. Eso es un cambio en su vida. Y cuando viene la abundancia, muchas veces las personas se olvidan hasta de nosotros, ¿verdad, hermanos? Se olvidan de la iglesia. Debes una cosa, hermanos. Esos cambios no son normales en los hijos nacidos de Dios. No son normales en los hijos de Dios. El Hijo de Dios, dice Pablo, sé vivir, sé tener una vida, escúcheme, una vida de humildad, una vida de abundancia, estar saciado, padecer hambre, sé tener esa vida, la sé tener, ¿sí? La sé tener, la sé vivir. Y por lo tanto vivo agradecido con Dios. ¿Por qué? Dice en el verso 13, porque todo lo puedo en Cristo. ¿Qué? Entonces nuestra fuerza viene de Cristo. Adelante, nunca podemos confiar en nuestra habilidad para las cosas, siempre dependemos del Señor, hermanos. Adelante, ¿qué dice 1 Timoteo 6:6? ¿Qué nos habla la Biblia acerca del contentamiento? 1 Timoteo 6:10, es algo que hemos leído en otras ocasiones, pero creo que vale la pena volverlo a recordar. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Vuelve Pablo a la palabra contentamiento. Porque nada hemos, ¿qué, hermanos? Verso 7. Traído a este mundo. Y sin duda, ¿qué? Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén, hermanos. Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué, hermanos? Caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y finalmente perdición. Porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, el contentamiento viene a funcionar en nuestras vidas como un regulador, como una válvula que regula nuestra vida,
viene a funcionar como algo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que no nos desbordemos, para que no nos desemboquemos, hermano, en cosas que no aprovechan, que al contrario lo único que nos traen es dolor, es perdición. Nos viene a traer a veces, hermano, tentaciones y lazo, como dice la misma palabra de Dios. Adelante, si tu fortaleza no viene directamente de Cristo, no vendrá de nadie. No vendrá de nadie. Si tu fortaleza no viene directamente de Cristo. ¿Sabe cuál es el problema? Que mucha gente no conoce a Cristo, hermanos. Mucha gente no conoce a Cristo. Han oído de Él, oyen de Él, pero no lo conocen personalmente, no saben cómo es Él, no saben quién es Él. No saben, hermano, no solamente es entablar un conocimiento de Cristo teórico o teológico, sino que también es una relación personal, íntima, espiritual con el Señor, con Cristo. Es una relación que marca nuestras vidas y nuestras convicciones. Debemos nosotros, pregunto, hermano, ¿no la Biblia nos exhorta que debemos de parecernos a Cristo Jesús? Y debemos de ser como nuestro Señor porque lo conocemos. Porque Él es quien marca todas las decisiones y todas las acciones de nuestra vida y de nuestra persona, hermanos. Y aún así nuestra carne se rebela contra Dios. Y tenemos una carne muy rebelde contra el Señor. ¿Sí o no, hermanos? Tenemos un cuerpo que está constantemente rebelándose a la autoridad, al señorío de Cristo, que está, hermano, constantemente como diciendo: Señor, pues tú dices esto, pero yo no quiero, yo quiero esto otro. Y todos padecemos lo mismo, todos como creyentes. Pero es una cosa, cuando llegamos a conocer al Señor y nos contentamos en Él, en Cristo Jesús, entonces nuestra vida se marca, se moldea, para que me entienda. Se moldea, se viene a moldear, viene a ser de nuestra vida un molde. Molde conforme a Cristo, conforme al Señor. Y no conforme a las ideas mundanas y terrenales, ni conforme a nuestros viejos pensamientos antiguos, no, sino que ahora Cristo moldea nuestra vida. Hace de nuestra vida un molde que se parece a Él. En una ocasión estaba Miguel Ángel, uno de los escultores del Renacimiento bizantino allá en el siglo XV. Y estaba en su taller un pedazo de piedra que tenía ahí enorme, grande, un mármol, un pedazo de piedra grande. Y lo miraron que miraba a la piedra. Y llegó dos personas y le dijeron: Maestro Miguel Ángel, ¿qué estás haciendo? Nada, estoy viendo aquí al ángel. Y las personas miraban la enorme piedra y decían: ¿el ángel? ¿De qué hablas? Estoy viendo el ángel aquí delante de mí, lo estoy mirando. Y los hombres no entendieron a qué se refería Miguel Ángel, solamente miraban una enorme piedra de mármol. Cuando este hombre empezó a poner el cincel y el martillo sobre ese mármol, hermano, sacó una de las obras de arte más gloriosas que hasta la fecha todavía existe allá en Roma, el arcángel Miguel. Sacó a la estatua, a la forma del arcángel Miguel. ¿De dónde? De un pedazo de piedra que nadie miraba nada, pero él lo miraba. Miguel Ángel miró dentro de eso, hermano, la obra que él estaba haciendo. ¿Ves una cosa, iglesia? ¿Ves una cosa? Usted, en medio de todo lo que otras personas quizás no ven, quizás otras personas no miran, usted debe de ver a Cristo. Debe de ver a Cristo obrando. Debe de ver a Cristo haciendo algo a su favor. Eso es lo que quiero dar a entender. Y debe ser una cosa, hermano. Cuando uno mira al Señor en medio del dolor, Dios obra en medio de ese dolor. Cuando vemos al Señor en medio de la necesidad, el Señor obra en medio de esa necesidad. Incluso cuando vemos a Cristo en medio de la abundancia. Porque ¿qué es más peligroso? ¿Qué será más peligroso, la abundancia o la escasez?
Las dos son iguales, hermano. Las dos son similares. Hay gente que por no prosperar, entre comillas, dentro de las iglesias se apartan del Señor. Y hay gente que por prosperar mucho igual se apartan. Son iguales de peligrosas y dañinas. ¿Por qué? Porque no encuentran el balance del contentamiento, hermanos. El balance del contentamiento, el balance que es Cristo Jesús obrando en medio de todas esas circunstancias que están a nuestro alrededor. Vamos al punto número 2. La bendición de dar y recibir. Dice el verso 14, ahí mismo, Filipenses 4, el verso 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Bien hiciste, dice Pablo. Bien hiciste. Los creyentes siempre oran y piden a Dios por todos los hermanos que pasan tribulación. ¿Sí, hermano? ¿Usted se recuerda de orar por sus hermanos? ¿Sí? ¿Se recuerda de orar por sus hermanos que están pasando por... No sabemos, debemos tratar de siempre mantener a nuestros hermanos en medio de nuestras oraciones, pidiendo por ellos. Dice Pablo en el verso 14, dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cómo? Los filipenses no estaban ahí, pero estaban orando por Pablo, estaban pidiendo al Señor por Pablo, que el Señor lo sostuviera, lo guardara, lo fortaleciera. Continúa adelante, hermano. Continúa adelante el verso 15. Dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? Este pasaje nos enseña una cosa muy elemental, muy sencilla. Que debemos siempre enfocarnos en que la iglesia, juntamente con el que predica el evangelio, tenga la libertad de hacerlo, hermanos. Tenga la libertad de hacerlo. O sea, ¿cuántos en realidad, aunque quizás usted no lo logra entender y no lo logra comprender, porque muchas veces ya venimos con prejuicios, tenemos prejuicios más nosotros los hispanos somos muy prejuiciosos. Los americanos, no, a veces me da cierta curiosidad. Usted ha mirado muchas personas hispanas que les gusta estar mucho con la gente americana, ¿verdad? Entre ellos, pero no se logran igualar en la generosidad que ellos son, hermanos. Fíjense qué raro, se quieren igualar hasta en el color del pelo, ¿verdad? Y en los ojos, pero no se quieren igualar en la generosidad de ellos. Quiere que le diga una cosa: los hermanos de habla, la gente angla, los creyentes, me estoy refiriendo, no el perdido. Los creyentes son personas muy generosas, hermanos. ¿Por qué Dios los bendice? Por eso, simplemente por eso. Y déjeme decirle una cosa, hermanos. Es una cosa, ¿por qué razón muchas iglesias hispanas, y no se diga para el sur, hermano, no se diga para el sur que por desgracia de algunos vividores, por desgracia de algunas personas malintencionadas que roban a manos llenas, pasan a desgracia a muchas otras buenas intenciones de muchos buenos líderes? ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántas iglesias no se cierran finanzas para sostener a su pastor, al pastor? Y yo sé que muchos que me escuchan, más ahora, como les comentaba la semana pasada, que los mensajes están yendo hacia otras a través de otros medios sociales, están yendo a lugares que uno no se imaginaba. Y a veces uno escucha los comentarios de la gente absurda, gente tonta, que no saben, no opinan nada más porque tienen boca. Tienen boca. Cuando uno habla acerca del dar para la iglesia, la gente en sus prejuicios, lo primero que piensan es porque el pastor se está robando la feria. ¿Sí o no, hermanos? Es lo primero que en sus mentes perversas ha caído. Eso también es una condenación que Satanás ha traído sobre ellos. Porque mucha gente incluso ni se congrega por miedo a dar. ¿O no?
Hermanos, apóyeme tantito. ¿Sí o no? ¿Cuántas iglesias no se cierran? Ya no se diga ni siquiera para darle $100 al pastor cada semana. No, se cierra porque no tienen ni para la luz. No tienen ni siquiera para la luz, no tienen ni siquiera para nada. Pero eso sí, los hermanos bien espirituales, ¿verdad, hermanos? Hay que orar a Dios. No. Hermanos, voy a decir una cosa. Toda iglesia, la prioridad debe de ser predicar el evangelio. ¿Sí o no? Predicar el evangelio. A eso nos puso el Señor en esta tierra. Para eso estamos levantados en esta tierra, para predicar el evangelio. Y déjeme decir una cosa. Nuestras finanzas, y escúchame cómo se lo estoy diciendo. A ustedes se los digo y a aquellos que me escuchan por internet. Nuestras finanzas, las mías incluidas, nuestras finanzas deben estar enfocadas en la predicación y en la expansión del evangelio, hermanos. Amén. Ese debe de ser el enfoque principal. Porque es lo que Pablo está diciendo. Es lo que Pablo aquí está diciendo. Dice, vuelvo a leer en el verso 15, dice, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. ¿Participar en qué? Ahí mismo en la primera frase del verso 15 dice que al principio de la predicación del evangelio, participar en la predicación del evangelio. Esa debe de ser la prioridad de la iglesia. Y déjame decir una cosa, hermano. Déjame decir una cosa. ¿Alguna vez usted me ha visto que yo los trato a ustedes como tontos? ¿Alguna vez usted me ha visto eso? Déjame decir una cosa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué no los trato así? Porque ustedes saben la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Bueno, al menos es lo que pienso yo, ¿verdad? Que la saben. Que se las he enseñado. Que les he enseñado. Que les he dicho. Que les he administrado la palabra de Dios al grado tal de que incluso yo no tome ninguna ventaja sobre ustedes. Ninguna. Por lo tanto debemos de enfocarnos, hermano, en que nuestras finanzas que Dios nos bendice deben de estar enfocadas en la expansión del evangelio y de la palabra de Dios. Muchas veces hay iglesias, y déjenme decir una cosa, se lo digo de verdad se lo digo. Hay iglesias donde los pastores predican una vez al mes porque el pastor con la familia o él solo se la pasan viajando, hermanos. Se la pasan viajando. ¿Cómo es eso? Ahora usted dirá, ¿y usted no tiene ganas de viajar, pastor? Sí tengo ganas. Pero déjenme decir una cosa, tengo también una responsabilidad con ustedes. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Pero a ver, yo digo esto porque a veces hasta con descaro, ¿no? Hoy en día, como dice por ahí, ojos que no ven, Facebook te lo cuenta. Porque a veces estos pastores ponen, y aquí estoy en Hawái, y acá estoy ahora estoy y cada rato suben fotos donde andan en todo el mundo. Eso no, usted dirá, ¿le da envidia, pastor? No me da envidia, francamente no. Pero lo que yo digo es que el pastor, el líder, tiene que estar enfocado en predicar el evangelio, ¿sí o no, hermano? Predicar el evangelio, predicarle a la gente, predicarle a la congregación, a la grey de Dios. Esa es la prioridad. Esa es la prioridad. De viajar, todo el mundo puede viajar. Cada semana nos podemos pasar en un lugar diferente, si quisiéramos. Pero no ese es el motivo, no es esa la motivación que debe de haber en nosotros. Continúo. Si no encuentras una bendición en el dar, es que hay algo mal en tu corazón, hermanos. Si no encuentras una bendición en el dar, es que hay algo mal en tu corazón. Jesús lo dijo claramente, hermanos. Hechos 20:35 dijo, en todo, dijo el Señor Jesús, os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es que dar que recibir. Y no solamente, vamos adelante, no solo oramos por los misioneros, sino también proveemos en lo que podemos. ¿Cuántos aquí saben que nosotros como iglesia apoyamos financieramente la obra misionera a través de la asociación, hermanos? Si no sabía, sépalo.
Sépalo, que semanalmente cada uno de nosotros damos una aportación financiera para que eso se envíe a misioneros alrededor del mundo a través de la asociación. Eso es, no solamente vamos a orar por el hermano que dejó todo para irse a las Filipinas o irse a China, no sé a dónde, a predicar el evangelio. No solamente es eso, sino que podamos decirle, hermano, estoy orando por ti, pero ahí te van $10. Vino a escucharlos, hermanos. Estoy orando por ti, pero ahí te van $100, pastor, para que no te falte nada, para que no estés preocupado allá donde estés, para que no estés pensando cómo vas a sobrevivir, sino que tengas un sustento necesario. Con libertad, predicar, ¿qué? El evangelio. ¿Está claro ese punto, hermanos? ¿Está clarito? Y la iglesia cristiana debe de saber eso. Continúa adelante. Punto número 3. Todo sacrificio a Dios es una ofrenda para su gloria, hermanos. Todo sacrificio a Dios es una ofrenda para su gloria. Vamos al verso 17. Vamos al verso 17. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde. ¿A dónde, hermanos? ¿Qué significa vuestra cuenta? Que todo lo que nosotros hacemos y damos para la gloria de Dios, un día Dios nos galardonará por eso, hermanos, en la vida. Y como les expliqué hace poco les expliqué, no solamente es la vida eterna, hermanos. No solamente es la vida eterna, no, o sea, Dios no solamente te da la vida eterna como creyente, Dios te da un galardón. Dios tiene preparado un galardón para sus hijos, hermanos. Todo lo que sembrares, eso segaremos, dice la Escritura. Dice el verso 18, dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Fíjese cómo le llama Pablo. Fíjese cómo le llama. Olor fragante, sacrificio aceptable, agradable. ¿A quién? A Dios. Dice el 19, otro pasaje también muy conocido. Mi Dios pues suplirá, ¿qué? Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el encontentarnos cuando nosotros ofrendamos, damos. Dice aquí Pablo, hermanos, dice aquí Pablo, que toda ofrenda es olor agradable a nuestro Dios. Debemos de, porque vuelvo a decirle, y yo estoy consciente de esto, nosotros los latinos tenemos infinidad de prejuicios, hermanos. Somos muy prejuiciosos, desgraciadamente. Es uno de nuestros talones de Aquiles como iglesia hispana, latina. Somos muy prejuiciosos. Y uno de nuestros prejuicios es que cuando hablamos del dar dinero, hay algo que nos pica en el corazón. Hay algo que nos incomoda. ¿Cuántos están aquí conmigo, hermanos? Nos incomoda. Pero esa incomodación no es por otra cosa más que por los prejuicios. Porque cuando yo deposito mi ofrenda, lo que doy, lo que nosotros damos como familia, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay? ¿Qué hay cuando yo me desprendo de lo que Dios? Porque mucha gente dice, no, es que yo trabajé duro. Sí, de lo que has trabajado muy duro. ¿Qué sientes en tu corazón cuando te toca apartar una ofrenda o la ofrenda voluntaria? ¿Verdad que dice la Biblia voluntariamente? La ofrenda voluntaria. A ver, bro, para la gloria
de Dios, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué piensas cuando te pasan la canasta? ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que hay en tu mente? Señor, lo hago para gloria de tu nombre. ¿Hay eso? ¿Está eso en tu mente? Porque eso es la mentalidad correcta, ¿sí o no, hermanos? Esa es la mentalidad correcta. Señor, lo hago para la gloria de tu nombre. Y fíjese que inmediatamente después Pablo dice, después de que dice que lo que nosotros damos es olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Fíjese cómo dice Pablo en el verso 19: para confortarnos, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces usted dirá, ¿por qué al hermano, a la hermana no le falta nunca nada? ¿Por qué? Pues porque honran a Dios también con sus bienes. ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Sabe? El problema está que, mucha gente dice, no, es que el diezmo es del Antiguo Testamento. Mira, cámbiale el nombre por ofrenda, no te preocupes, es lo mismo. La Biblia nos enseña el ser generosos, el ser dadivosos, el ser desprendidos con lo que nosotros tenemos y ganamos y Dios nos da. ¿Es así? Es así, francamente, te lo he dicho muchas veces. Continúa adelante. Cuando piensas en tu prójimo, Dios piensa en ti. Fíjense lo que dice Proverbios 19:17. Dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Qué tremendo, ¿verdad? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Continúa adelante. La gente tacaña y mezquina, hermano, lo puse así de directo y quizás muy duro, pero la gente tacaña y mezquina no huelen bien ante el Señor. No ante mí. Yo quiero que usted entienda, porque no es un punto que yo lo doy para favorecerme en algo, no. Créame que no, hermanos. Se lo digo en el sentido de su relación con Dios. Es una cosa, hermano. ¿Usted cree que a mí no me da gusto que usted avance como su pastor? ¿Que usted sea prosperado? ¿No, hermanos? Me da gusto. De verdad te lo digo, me da gusto que avances, que prosperes, que salgas adelante, que no batalles con un carro, ¿o no? ¿O qué? ¿Qué? Se le quedó el carro al hermano. ¡Ah, qué bueno! ¿Quién dice eso? ¿Quién tuviera un corazón de eso? ¿Hermanos? La hermana no puede pagar la renta. ¡Ah, qué bueno! Por algo. ¿Quién hace eso? Bueno, aunque hay unos falsos maestros que te dicen eso, hermano. Aunque usted no lo crea, te dicen eso. Es que si tú te está faltando es porque estás robando a Dios. Yo no te lo estoy diciendo en ese sentido. Te lo estoy diciendo en tu relación con Dios. Dios es más que bueno, hermanos. Dios es bueno. Más que bueno. El Señor retribuiría a los filipenses, y se lo retribuyó. Porque sabían, hermano, que todo lo que se ocupaba era para el avance del evangelio. Continúa adelante. Así como tú te gozas de que tus hijos aprenden de ti, Dios se goza cuando aprendes de Él a ser generoso. A ser generoso. Eso es parte del aprendizaje. Parte de las cosas que necesitamos aprender como hijos de Dios, a través de nuestra vida, a través de nuestra persona, a través de nuestro caminar. Aprender a ser generosos. Eso es necesario. Apréndelo a ser generoso. Dice 2 Corintios 9, verso 6. Dice 2 Corintios 9, 6. Dice: por esto digo,
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de, ¿como qué, hermanos? Como propuso en su corazón. Ahora fíjense cómo dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama, ¿a quién? Al que da con alegría. Y poderoso es Dios, fíjese aquí cómo vuelve a usar la misma fórmula que hay en Filipenses. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Para toda buena obra. Entonces, cuando nosotros apartamos de nuestro dinero, de nuestras finanzas, apartamos, decimos, Señor, gracias porque tú me has bendecido. Por lo tanto, aquí está mi ofrenda a mi iglesia para que el evangelio no se detenga. Y aquí está mi ofrenda para que aquellos misioneros que están allá, porque hay muchos misioneros que están en otros países que tienen a sus familias allá con ellos, que tienen a sus familias. Piensen esto, ¿cuánto de bien puede hacer 1, 2, 5, 10 dólares, hermano, en aquellos países, aquellos misioneros? Entonces lo hacemos con amor, con agradecimiento. Y Pablo dice, usa la misma fórmula que escribe en Filipenses: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y aquí dice que nuestro Dios hará que abunden todas las cosas en nuestras vidas, en nuestras personas. Por eso Dios nos enseña a que aprendamos, dígalo conmigo, a que aprendamos a ser generosos. Les he preguntado muchas veces y se los vuelvo a preguntar. A ver, se los vuelvo a preguntar. Y sea sincero en su corazón. ¿No quiere usted avanzar? Hermanos, porque algunos hasta ni para eso ganas tienen. Pues, está bien. ¿Quieren avanzar? ¿Ustedes quieren avanzar, hermanos? ¿Sí? ¿Qué tienen que hacer? Aprender a ser generoso. ¿Sí? Aprenderlo nada más. Y Dios se encarga en bendecirnos. Escúchame, pon atención al consejo de tu Dios, No, yo te lo voy a decir, no lo hagas por mí. Ay, es que el pastor me está casi torciendo el brazo para que dé. No, de ninguna manera. Puedes pasar 50 años sin dar nada, no te preocupes, no pasa nada. Simplemente que no has aprendido. No aprendes la obra, la voluntad de Dios. Continúa adelante. El punto número 4, perdón. Punto número 4. Los santos de Cristo están en toda la tierra, hermanos. Vamos al verso 21. Regresemos a Filipenses 4, verso 21. Dice: saludar a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo los mandan a saludar también. Todos los santos los saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Sí, hermanos? Continúo. Los creyentes son santos porque son apartados para Dios. Por eso Pablo usa esa frase: santos, los santos de Dios, dice él. Los santos. Nos llama santos. No se confundan, santo no significa perfección. Los santos, los escogidos, los apartados, los que Dios apartó para su gloria, somos santos en Él. ¿Sí? Y Pablo, hermanos, manda saludos. Ya en sus palabras finales los manda a saludar, los manda a bendecir. Ya les enseñó, ya les escribió la carta completa. Aquí termina Pablo. Aquí termina. ¿Cuántas enseñanzas no Pablo les manda a escribir a través de la carta de Filipenses? Y debe ser una cosa, hermanos, pongan atención en esto. ¿Esa enseñanza fue para ellos o es para todos nosotros? Para todos nosotros. Porque para eso se escribió la palabra de Dios. Para todos nosotros.
Y podemos aprender en medio de todas nuestras necesidades a tener gozo, a tener paz, a tener confianza, a tener alegría, a sentirnos, hermano, en paz con Dios. Podemos en medio de todas las circunstancias y situaciones que nos rodea aprender que Dios estará con nosotros todos los días de nuestra vida. Continuo, los creyentes son hermanos porque pertenecen a una misma familia. Hermano, eso es bonito cuando usted va a otro lugar y se encuentra hermanos en Cristo. ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado eso? Que usted llega a un lugar y incluso los creyentes hasta luego se casi les mira las alas, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? O sea, usted va a un lugar totalmente desconocido y un cristiano, yo no sé, pero hay algo particular que el cristiano siempre como que está contento, como que está contento y alegre y de repente se le sale, ¿verdad? Decir, gloria a Dios, qué bueno, gracias Señor. Y entonces rápidamente identificas que es un hijo de Dios. Y hermano, ¿cómo? ¿Eres creyente? Sí, también soy cristiano. No nada más por los stickers que le ponemos al carro, ¿verdad que no, hermanos? Sino por nuestras palabras y nuestras acciones. Imagínense llegar a un lugar y encuentra una persona maldiciendo y enojada. Y de momento usted le dice, mira, ten paz en Dios. No, yo también soy cristiano. Cállate, no eres nada. ¿Qué cristiano eres? Yo soy astronauta, ¿sí sabías? No. El creyente, hermano, marca una pauta de alegría y de gozo y de paz donde quiera que está. ¿Me explico, hermano? Y lo identificas. Hay una identidad rápido. Rápido, no a los 3 meses, ¿verdad, hermanos? No al año. ¿Tú también eres cristiano? Sí. Mira, no sabía. Ya tenemos 2 años que nos conocemos y no sabía que eres cristiano. Inmediatamente. Los creyentes pertenecen a una misma familia en el Señor, hermano. Es el mismo ADN que ha el Señor puesto en todos sus elegidos, sus escogidos, su pueblo alrededor de la tierra y a través de todos los tiempos. Sí, esa es la bendición de Dios. Pablo el apóstol sentía un profundo gozo, una profunda alegría de saber que los filipenses habían aprendido, estaban aprendiendo y tenían el deseo de participar. Estaban allí diciendo, Pablo, dinos, ¿en qué participamos? ¿Qué hacemos para el avance de la gloria de Dios, el avance del evangelio del Señor? Pregunto, hermano, ¿así vives tu vida? ¿O estás pensando en los frijoles que tienes que cocinar para esta semana? ¿Qué piensas? No es porque en realidad muchas veces una vez una persona, no sé si lo dijo a mí, pero es como aquel dicho que te lo digo a ti, Pedro, para que lo entiendas tú, Juan, ¿verdad? Se lo estaba diciendo a otra persona y oía que le decía, no, es que hay pastores que se quieren meter en tu vida hasta en la cocina. Debe ser una cosa, yo quisiera y no quiero ser así. Usted tiene libertad en el Señor. Amén, hermanos. Usted tiene libertad en el Señor. Yo no puedo ni quiero, hermano. Si apenas con lo que sé encimita de cada uno de ustedes me siento así, mire, ahora sí, imagínense que me metiera hasta la cocina en sus vidas. No. Aprenda usted a llevar sus cargas al Señor, amén, hermanos. Pero es una cosa, hay cosas que sí nos incumben que todos las aprendamos, que todos las conozcamos. Y son estas. Le voy a hacer un último consejo. Vuelva a leer toda la carta de Filipenses una vez más. Son 4 capítulos. Hermano, en una buena tarde, en una bonita tarde, se lee todo usted el capítulo, todo el libro de Filipenses. Léalo. Vuelva a leerlo. Vuelva a traer a su mente las enseñanzas que el apóstol Pablo, hermano, nos enseña. Fíjese, me llama la atención porque este es el punto también que les quería decir. En el verso 22 dice, todos los saludan, dice, y especialmente los de la casa de César. ¿Sabe algunos eruditos han tratado de entender a qué César se refería? Muchos deducen que Pablo se refería al César. ¿Sabe quién era el César? El César era el hombre que se creía Dios en la tierra. Ese César tenía familia. Pero el poder del evangelio era tan poderoso, hermanos,
que la misma familia de César iban con Pablo para que Pablo les explicara el evangelio. Y muchos creían en Cristo, creían al evangelio. Muchos creían. Usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, cuando Pablo predicaba en diferentes ciudades. Hermano, mucha gente creía al evangelio. Debemos de confiar, hermano, que la gente creerá. Los que han de creer, creerán al evangelio. Creerán al evangelio. Debemos de vivir con ese anhelo, esa expectativa de que nuestro Dios, hermano, hará una obra gloriosa en nuestras vidas. Una obra gloriosa, y qué bueno que me vino solamente porque muchas veces cuando pensamos en la obra gloriosa de nosotros, nos imaginamos que Dios nos va a hacer el supercristiano, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Hoy en día que hay una farándula cristiana, ¿sabe la farándula cristiana? De creyentes que se creen artistas, ¿verdad? Que se creen artistas y piensan que la fama es la voluntad de Dios. No, es que la gloria de Dios en mi vida me ha llevado a las naciones. Y piensan que eso es parte del plan de Dios. Es una cosa, hermano. La obra gloriosa en nuestras vidas es tan simple y tan sencilla que incluso los que nos rodean deben de ver el poder, el amor y la gracia de Dios. Dijo el Señor, ¿de qué nos sirve ganar el mundo? ¿Verdad? ¿De qué nos sirve ganar el mundo? Cuando los que están a nuestro alrededor, ellos no pueden creer en nosotros. No pueden creer en el Señor. No pueden creer los que están a nuestro alrededor, hermanos. Ahí es donde comienza la obra gloriosa de Dios, del Señor, alrededor de los que nos rodean. Ahora, dime una cosa, ¿tienen a fuerza que creer? No, pero es nuestra labor siempre ser luz en medio de todo eso. Siempre ser una luz. Pablo termina diciéndoles: la gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén, hermanos. En su gracia vivimos y nos movemos y andamos y caminamos en ella. Vamos a orar. Señor, gracias te damos.